El humanismo, en sentido genérico, articula con ligeras variantes la respuesta al sentido de la vida de muchas personas de hoy. En los siglos XIX y XX existieron algunos pensadores o filósofos cuyas ideas han contribuido mucho al desarrollo de esta mentalidad. En el video de hoy, el pensamiento humanista. Acompáñenme. ¿Qué tal, jóvenes? Sean bienvenidos a una nueva experiencia en este salón de clases. Antes de iniciar, dale like, suscríbete y activa la campanita para que el señor YouTube te mande las notificaciones cuando suba un nuevo video. En una primera acepción se ha aplicado el término humanismo al movimiento cultural que se produjo en Italia en el siglo XV y se extendió desde allí a toda Europa. Entre sus características más importantes podemos recordar las siguientes. El ser humano no se considera ya, como en siglos anteriores, una parte de la naturaleza, sino que intenta dominarla y romper por ello con la tradición medieval y pretende volver a la cultura grecorromana. Esto va acompañado de una creciente separación de la tutela de la Iglesia. La cultura se hace profana. Comienza lo que se llamará mucho tiempo después el proceso de secularización. Este tipo de cultura acentúa fuertemente el valor individual de la persona. Se crea así un ideal de persona cultivada, erudita, dominadora de todas las artes y técnicas, convencida de que por la educación clásica se llegará a la perfección. En nuestra época, la palabra humanismo se aplica sobre todo a un conjunto de teorías sociales, filosóficas, tendencias culturales y científicas que tienen un común denominador. Todas ellas afirman que el ser humano es el centro de la realidad, autor de sí mismo y de un mundo sin fin, porque mediante el ejercicio de su libertad y su trabajo, sin dependencia y en total autonomía, construye la realidad en la que habita. Entre sus principales caracteres hay que destacar: la persona es y debe ser el centro del mundo. Es el ser más importante y digno de la realidad. El ser humano se diferencia cualitativamente de la naturaleza, procede de ella, pero no es un ser como los demás. Tiene dimensiones que no pueden ser reducidas a lo natural. Tiene una dignidad absoluta. Es un fin en sí mismo y por tanto no se le puede convertir en medio o instrumento para nada. Él es el protagonista de la historia por medio de su libertad y así construye su destino colectivo. Ahora, quiero que nos enfoquemos en el pensamiento humanista de 5 filósofos o pensadores y la respuesta que desde la fe se le da a estos. Ludwig Feuerbach nace en Landshut, Bavaria, en 1804 y fue discípulo de Hegel, y en su juventud evolucionó hacia una concepción antropológica de la filosofía. Su ideal establece que Dios no es más que el espejo en el que las personas se reflejan a sí mismas, sus atributos, sus deseos de felicidad o sus necesidades. Para Feuerbach, Dios es un fenómeno de espejismo, una creación del poder irresistible de la imaginación humana. La religión es una proyección de la conciencia humana que tiende a buscar su felicidad. Dios es el doble imaginario y perfecto del hombre. Establece, por lo tanto, que el hombre religioso está alienado. Hay que acabar con la religión para que el ser humano pueda ser realmente él mismo. La religión quedará totalmente superada cuando las personas reconozcan que no hay más Dios que el ser humano, cuando se encuentren plenamente a sí mismas. La respuesta que recibe desde la fe ante estos planteamientos es que el hecho de que el hombre haya deseado siempre la existencia de un Dios
no demuestra nada a favor ni en contra de su existencia real. ¿Por qué no ver este deseo tan universal como un signo de que el hombre es un ser que lleva en sí la llamada a un encuentro con un ser trascendental que colme sus anhelos de felicidad? La suposición de que el ser humano sin Dios se realiza más plenamente a sí mismo no está en absoluto demostrando ni se puede verificar históricamente. Hoy, cuando la increencia es más general, ¿es la persona más feliz? ¿Está más a gusto consigo misma? Sigmund Freud fue un médico neurólogo austríaco de origen judío, padre del psicoanálisis, y se le considera una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Para Freud, las ideas religiosas son una ilusión, como todos los demás fenómenos psíquicos, y su origen se encuentra en las profundidades del psiquismo. De hecho, constata, todos experimentamos deseos de trascendencia, de inmortalidad, pero la realidad frustra esos deseos. Frente a esta situación, se desatan ciertos mecanismos defensivos. La religión como consuelo, como narcótico. Las oraciones y los ritos religiosos solo persiguen calmar la ansiedad. La respuesta desde la fe es que el hecho de que la persona busque seguridad psicológica en algo a lo que llama Dios no dice nada a favor o en contra de la existencia del mismo, independientemente de los deseos humanos. Freud estudió los efectos negativos de la religión a partir del análisis exclusivamente de personas enfermas, lo cual no da valor científico a sus conclusiones. La crítica que hace Freud pone en guardia contra los infantilismos con los que en ocasiones se vive la fe. Refugiarse en ella para no tener que afrontar la maduración personal o las dificultades de la vida. También desenmascara falsas imágenes de Dios, un Dios autoritario, represor de los deseos humanos, que oprime a las personas con normas y castigos. Esta idea de Dios no se corresponde en absoluto con el Padre que presenta Jesús en el Evangelio. Friedrich Nietzsche fue un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán del siglo XIX, considerado uno de los filósofos más importantes de la filosofía occidental y cuya obra ha ejercido una profunda influencia tanto en la historia como en la cultura occidental. El pensamiento de Nietzsche observa que la cultura de su época vaciaba de contenido a la religión. Intuye una inminente crisis de humanidad al desaparecer Dios de su horizonte. Con la crisis de fe entrará en la crisis el mundo entero. En un acontecimiento inevitable hay que evocar y asumir la nueva situación. Por eso Nietzsche proclama la muerte de Dios. Dios ha muerto y la fe en el Dios cristiano ha sido aniquilada. Muerto Dios, queda el hombre, su vida, su existencia, sin fin moral, sin Dios, queda el nihilismo, la negación de toda creencia. Esta nueva humanidad que debe surgir más allá del bien y del mal, una vez superada la moral de los de esclavos, está representada por el superhombre. Este será el vencedor de Dios y de la moral, diciendo sí a la vida misma, emancipándose de cualquier moral, de cualquier supramundo que pretenda mitigar el sufrimiento de la existencia. La respuesta desde la fe a los planteamientos de Nietzsche deja entrever que la crítica que hace parte de una forma desviada de entender la humillación de Jesús y la humildad del creyente. Una religión que no potencia las energías vitales de la persona, sino que crea seres abocados y frustrados. Denuncia a aquello que entiende el amor cristiano como debilidad y refugio de débiles, sin captar
toda la fuerza que hay en la entrega libre y soberana de Jesús. La construcción de una personalidad estructurada coherentemente, puesto que la persona quedaría a merced de sus instintos vitales, y por otro lado, la integración solidaria de una colectividad, porque el superhombre liberado de toda moral tiende al individualismo y a la imposición de su voluntad. Albert Camus nace en Mondovì, Argel, en 1913. Fue escritor y ensayista más que filósofo. Fue considerado el primero de los más y uno de los más importantes literatos de la posguerra francesa. En 1957 obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Camus expresa: siempre me resistiré a aceptar una creación en la que los niños son atormentados. Esta frase de Camus nos muestra claramente cuál es su punto de partida. Ciertas expresiones desgarradoras, especialmente las de la Segunda Guerra Mundial, lo llevan a poner de relieve los elementos absurdos de la existencia humana. Camus saca a la luz al eterno problema del sinsentido del mal, del dolor y de la muerte. A través de la angustia renace el problema del sentido. Camus no se resigna ante el absurdo, rechaza un mundo en el que los inocentes sufren y cree que es posible hacer algo para evitarlo. Una opción decidida por los más humillados, en favor de la justicia, haciendo todo lo posible por el bien de los demás y sin esperar de un Dios trascendente o un premio o una recompensa por ello. Una rebelión humana contra el mal humano y contra Dios que lo permite. La respuesta a la fe, a las ideas de Albert Camus, es que el mal es la ausencia del bien y que el ser humano conoce y desea. Si resulta chocante, es en realidad porque tendemos instintivamente a la felicidad y a la plenitud. Las limitaciones humanas, el mal, la muerte, pueden llevar al ser humano a abrirse a la trascendencia, es decir, a la búsqueda del sentido de la vida, más allá del hombre y de su historia. Al rechazar la trascendencia, se frustra en el ser humano el deseo de esa felicidad y de la plenitud, y se priva del sentido a la lucha contra el mal. Emmanuel Mounier fue un filósofo francés atento sobre todo a la problemática social y política, fundador del personalismo comunitario. Dedicó sus energías a trabajar por las defensas de sus ideas, abarcando no solo el trabajo intelectual, sino también la puesta en práctica de ellas en una sociedad. Sus ideas se sustentan en tres elementos particulares: la persona, el valor fundamental y la civilización personalista. Una persona es un ser espiritual, constituido como tal por una forma de subsistencia y de independencia de su ser. Mantiene esta subsistencia mediante la adhesión a una jerarquía de valores libremente adoptados, asimilados y vividos en un compromiso responsable y en una constante conversión. Unifica así todas las actividades en la libertad y desarrolla por añadidura a impulsos de actos creadores la singularidad de su vocación. Persona no es igual a individuo, es una unidad que hay que alcanzar, un trabajo de interiorización que hay que realizar para desarrollarse auténticamente. Así la persona se proyecta, se encuentra con otros y activa su creatividad. El personalismo añade una afirmación de valor, un acto de fe, la afirmación del valor absoluto de la persona humana. La persona es un absoluto respecto a cualquier otra realidad material o social de cualquier otra persona. Jamás puede ser considerada como parte de un todo: familia, clase, estado, nación, humanidad. Ninguna otra persona puede utilizarla legítimamente como medio. Dios mismo, en la doctrina cristiana, respeta su libertad.
Una civilización personalista es una civilización cuya estructura y espíritu están orientados a la realización como persona de cada uno de los individuos que la componen. Las colectividades tienen como fin último el poner a cada persona en estado de vivir como persona, es decir, de acceder al máximo de iniciativas, de responsabilidades de vida espiritual. Aquellas propuestas de sentido de la vida humana que constituyen su significado dentro de los límites de la razón humana se llaman genéricamente humanismos. Esta reflexión nació en el ámbito de la filosofía, especialmente a partir de los siglos XV y XVI, y se ha ido desarrollando desde diferentes perspectivas hasta la actualidad. Hoy día, muchas personas de nuestra sociedad, sin necesidad de haber estudiado filosofía, adoptan en su vida opciones que proceden de estas reflexiones de algunos pensadores de los últimos siglos. Por ejemplo, no es difícil encontrar personas que sostienen que Dios es una proyección de la imaginación humana, aunque no hayan leído a Feuerbach. Dentro de lo que llamamos humanismos, la variedad es inmensa, aunque todos comparten un cierto antropocentrismo, el hombre como centro de toda la realidad, como un absoluto. Algunas de las versiones de este humanismo mantienen posturas críticas frente a la religión, como es el caso de Feuerbach, Nietzsche o Freud. Otros pensadores, como Mounier, encuentran precisamente en Dios el auténtico fundamento de esta visión positiva sobre el ser humano. El misterio de nuestra propia vida se va iluminando por el misterio de Dios que se ha hecho como uno de nosotros en Jesús. El Dios cristiano se ha acercado a la vida humana para compartirla y así mostrar cómo se puede vivir con sentido. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Les recuerdo que semanalmente estaré subiendo contenido. Déjenme sus comentarios sobre qué les pareció, respondan a la pregunta sobre el tema, dale like, suscríbete y activa la campanita para las notificaciones y hasta un próximo video. Bye.